Hola, buenas. En esta oportunidad dice así. Dada la siguiente secuencia, te muestra una figura 1, 2, 3, 4, en donde acá tenemos los cuadraditos morados y los cuadraditos blancos. Hay que completar una tabla, que sería esta de acá. Y dice, completa la siguiente tabla. Dice que esta es la figura 1, 2, 3, 4, porque recuerden que eran 4 figuras. Dice que se debe escribir acá la cantidad de cuadrados morados, la cantidad de cuadrados blancos y los cuadrados totales. Luego, el inciso B dice encuentre una función que permita calcular la cantidad de cuadraditos morados, donde X representa el número de la figura. Después dice encuentre una función que permita calcular la cantidad de cuadraditos blancos y X representa el número de la figura. Después se pide exactamente lo mismo, pero para los cuadraditos totales. Después dice realice un gráfico de puntos para los cuadraditos morados utilizando GeoGebra. Y después para los cuadraditos blancos también en GeoGebra. Y finalmente se pide lo siguiente. Se pide en qué figura hay 276 cuadrados blancos. Entonces acá hay que formular una ecuación para llegar a este valor. Complete la siguiente tabla. Eso se pide en inciso A. Entonces acá tenemos que ir completando la cantidad de cuadrados morados que vemos en la figura, blancos y el total. El total es la suma de ambos. Bueno, aquí se ve que tenemos 1 morado, acá tenemos 3, acá tenemos 3 más 3 son 6, acá tenemos los 6 del anterior y agregamos 1, 2, 3, 4 más, ¿no es cierto? Entonces serían 10 y eso es lo que debemos agregar en la tabla. Entonces quedaría así, 1, 3, 6 y 10, como he dicho. Volvamos a ver la figura para los blancos. Para los blancos sería de la siguiente forma. Como se puede apreciar acá son 1, 3, los mismos 3, más 3 más serían 6. Serían 0 en la 1, 1 en la 2, 3 en la 3 y acá serían 6 en la 4. Quedaría de la siguiente forma 0, 1, 3 y 6. Bueno, acá habría que sumar solamente 1 más 0, eso daría 1. Por otro lado, 3 más 1, eso es 4. Y de la misma forma, 6 más 3, eso es 9. 9 sería acá. Ahora, ¿qué sucede con 10 más 6? Eso es 16. Entonces los totales acá serían 16. ¿Y por qué los totales es la suma? Bueno, si vemos la figura nuevamente, nos damos cuenta que acá se van sumando. Por ejemplo, de la 2 en adelante voy sumando los morados con los blancos. Morados con blancos daría el cuadrado total, ¿cierto? El cuadrado total siempre es morado más blanco. Y acá se puede comprobar que sería 1, serían 4, serían 9, serían 16, que son los valores que obtuvimos. Observen, acá están. Acá están 1, 4, 9, 16. El inciso B dice encuentre la función que permite calcular la cantidad de cuadraditos morados. Y en esta oportunidad, para esta función, X representa el número de la figura. Como en la materia pasada vimos que N era el número de la figura, cambiaremos esa N por la letra X. Es prácticamente lo mismo. ¿Y cómo vamos a construir la función? La vamos a construir a través de una tabla, ¿cierto? Y es a través de esta tabla. En esta tabla se puede observar claramente el número de la figura y la cantidad de cuadraditos morados. Es decir, esto es lo que vamos a copiar ahora para resolver el inciso B. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Figura 1, 1.
figura 2, 3, figura 3, 6, figura 4, 10. Tenemos anotada acá la figura 1, que es 1, la 2, que es 3, la 3, que es 6, y la 4, que es 10. Entonces ahora vamos a sacar las diferencias, porque recuerden que debemos sacar la diferencia y después la diferencia de la diferencia. La primera diferencia es de 2. Es decir, la diferencia entre 3 y 1 es 2. Luego, al calcular la diferencia entre 6 y 3, eso es 3. Luego, debemos calcular la siguiente diferencia. Y esta es la diferencia entre 6 y 10. 10 menos 6, eso es 4. Y de esta forma tendríamos las diferencias, que son 2, 3 y 4. Si las diferencias no son constantes, quiere decir que la función que obtendremos no sería una función de primer grado. Tendría que ser una de segundo grado, siempre y cuando la siguiente diferencia sea constante, es decir, sea siempre el mismo número. Entonces acá sacamos la diferencia entre 2 y 3, lo cual es 1. Luego calculamos la diferencia entre 3 y 4, es decir, 4 menos 3. Y 4 menos 3 también es 1. Entonces tenemos una diferencia constante. Entonces acá recordemos las siguientes expresiones. Entonces, una función se define de esta forma, donde tenemos a más b más c, 3a más b, 2a. Estas tres expresiones se igualan con los primeros valores de cada una de estas columnas. ¿Y por qué debemos encontrar los valores de A, de B y de C? Para autocompletar esta forma que tenemos acá y así construir nuestra función. Entonces, para memorizar de una forma más rápida con quién se iguala, lo vamos a realizar de acuerdo a la longitud de la columna. Por ejemplo, esta es una columna más larga. Como es más larga, la vamos a igualar con el primer número. Es decir, ¿cuál es la más larga? Esta. Esa se iguala con el primer número. Luego, en longitud, ¿cuál sería el siguiente? Y en longitud, por ejemplo, ahora viene esta. Esta es la siguiente columna en longitud. Y se iguala con esa expresión. Luego, la siguiente en longitud es esta. Se toma el primer número y se iguala con esa expresión. Al igualar todo esto va a quedar de la siguiente forma. De esta forma, como hemos dicho, la columna más corta se iguala con el 2a. Es decir, el valor primero de la columna más corta es igualado con el 2a. El primer valor de la siguiente columna en longitud se iguala con 3a más b. Y la columna más larga de todas se toma el primer valor, el cual se iguala con a más b más c. Entonces quedarían tres ecuaciones escritas de la siguiente forma. De la forma que se muestra acá. 2a es igual a 1, 3a más b es igual a 2, a más b más c es igual a 1. Comenzamos con la primera ecuación. La primera ecuación sería esta. 2a es igual a 1. Con esa ecuación comenzamos. Es decir, con la ecuación más corta calculamos el valor de a. Como entre el 2 y el a hay una multiplicación, esto quiere decir que el 2 pasa dividiendo al 1. Quedaría como a es igual al número 1 dividido por el 2, ¿no es cierto? El 2 se anota en ese lugar de ahí. Por lo tanto, la respuesta es a es igual a 1 medio. Como ya tenemos el valor de a, que es 1 medio o 0,5, lo podemos reemplazar acá.
Es decir, en la siguiente ecuación, en la número 2. Bueno, para poder encontrar el valor de A, sabemos, perdón, para poder encontrar el valor de B, sabemos que A vale 1/2. Entonces reemplazamos el 1/2 donde está la letra A. Sería de la siguiente forma. Sería 3 por el valor de A, que es 1/2, quedando lo que pueden apreciar ustedes, más la incógnita que es B. Dice más B. Y todo esto va a ser igual a 2. Así quedaría nuestra ecuación. Ahora, 3 por 1/2, eso es 3/2. Quiere decir que todo esto es 3/2. Y de esta forma, el 3/2 pasaría restando al número 2. Entonces tomamos este 3/2, tomamos este 3/2, ese, y lo pasamos acá, pero restando. Ahora, 2 menos 3/2, eso sería 1/2. ¿Y por qué es 1/2? Es 1/2 porque 3/2 es un entero 1/2, es decir, 1,5. Y sabemos que 2 es 1/2 más grande que un entero 1/2. Es decir, 2 es 0,5 más grande que 1,5. De esta forma, obtenemos el valor de B. Ahora vamos a calcular lo que es el valor de C con la otra ecuación. Y esa otra ecuación que hablo sería esta de acá. Entonces podemos entender lo siguiente, que A más B más C es igual a 1, A y B son conocidos, C desconocido, y eso es igual a 1. Quedaría de la siguiente forma, quedaría como 1/2, porque eso es A, más el valor de B, que también es 1/2, y más la incógnita que es C. Y todo esto es igual a lo que es 1. Ahora, acá nosotros sabemos lo siguiente, que 1/2 más 1/2, eso es 1. Es decir, la mitad más la mitad, 1. Entonces, como la mitad más la mitad es 1, quedaría 1 más C. Y sería 1 más C es igual a 1. De esta forma, el 1 pasaría restando este otro 1 de acá, quedando C es igual a 0. Esto quiere decir que esto es 0. Todo eso es 0. 1 menos 1, 0. Y de esa forma tenemos el tercer valor. Entonces, ahora podemos entender lo siguiente, que la función que modela esto es la siguiente. Entonces, acá nos queda lo siguiente, que A es 1/2. Entonces acá nos queda lo siguiente, que A es 1/2, B es 1/2 y C es 0. Se reemplazan acá. Entonces copiamos el f de x. Después viene el A, que es 1/2 acompañado del x cuadrado, o puede ser 0,5 acompañado del x cuadrado también, más B, que también es 1/2 acompañado de la x, o 0,5 acompañado de la x, y el 0 se reemplaza en la c, por lo tanto, y el 0 se reemplaza en la c, por lo tanto quedaría solamente esto de acá. De esta forma, la solución es la que pueden apreciar ustedes. Esa sería la solución a este inciso. El inciso C pide encuentre la función que permite calcular la cantidad de cuadraditos blancos, donde X representa el número de la figura. Para ello, recordemos la siguiente tabla, en la cual vamos a trabajar ahora con los cuadraditos blancos, que son 0, 1, 3 y 6, y con el número de la figura correspondiente a cada cantidad. Entonces, acá en la figura 1, 0, figura 2, 1, figura 3, 3, figura 4, 6, tal como se vio anteriormente. Y de esta forma, la diferencia, entre 0 y 1 es 1, como se puede apreciar. Ahora, diferencia entre 1 y 3. Ahora, la diferencia entre 1 y 3, eso es 2. Y pasamos a la diferencia entre 3 y 6. Y esta diferencia, como se puede apreciar, es de 3. Entonces ahora,
tenemos las primeras diferencias. Ahora hay que sacar la diferencia de la diferencia. Ahora, la diferencia entre 1 y 2, eso es 1, como se puede ver acá. Y también la diferencia entre 2 y 3 es 1. Entonces ahora tenemos una diferencia constante. Entonces, si se puede ver acá, acá es constante la diferencia, que es 1. Una vez que tengamos las tres expresiones, es decir, a más b más c, 3a más b, 2a, estas tres expresiones las vamos a igualar con el primer elemento de cada una de estas columnas. Es decir, 2a se iguala con el primer elemento de la columna más corta, 3a más b se iguala con el primer elemento de la columna del medio, y a más b más c con la más larga, es decir, con el primer elemento de la más larga. Aplicando eso, quedaría de esa forma que ven ustedes. Para ello, comenzamos con la ecuación más corta, que sería esta. Esta es la ecuación más corta, y es 2a es igual a 1. Entonces, con esta ecuación, la idea es poder despejar lo que es a. Por lo tanto, el 2 pasa dividiendo a lo que es el número 1. Entonces quedaría así. Quedaría a es igual a 1. Y esto lo tenemos que dividir en lo que es el 2. Pasaría dividiendo acá abajo. De esta forma, obtenemos la solución correspondiente, que es un medio. Así podemos decir que a es igual a un medio. Ahora trabajamos con la siguiente ecuación en longitud, que sería la del medio. Ahora vamos a calcular el valor de b. Entonces sería 3a más b es igual a 1 y tenemos que a vale un medio. Entonces esto se reemplazaría donde está la letra a. Comencemos a escribir esto. Y esto sería 3 por un medio, como se ve, más b, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que ser igual a 1, como se muestra acá. Ahora, aquí nosotros vamos a resolver primero que todo lo que es 3 por un medio, lo cual sería 3 medios. Lo anotamos acá. Y quedaría 3 medios más b. Y todo esto sería igual a 1. Entonces bajamos el 1 acá. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte del desarrollo? Este 3 medios va a pasar restando al número 1. Entonces vamos a mantener lo que es b en este lado. Y esto va a ser igual, mantenemos el 1. Y a esto le restamos 3 medios. Entonces a esta cantidad le restamos 3 medios. Quedaría 1 menos 3 medios. Y 1 menos 3 medios, eso es menos un medio. ¿Por qué? Porque recordemos que el 3 medio es igual a 1.5. Entonces si restamos 1 con 1.5, quedaría 0.5, que es lo mismo que un medio, obteniendo lo que es menos un medio. Entonces b vale menos un medio. Y de esta forma tendríamos la solución correspondiente a b. Ahora faltaría solamente c. Finalmente, el valor de c está representado acá. Tenemos a, tenemos b y faltaría calcular c. Esto es a más b más c es igual a c. Valoricemos ahora. Donde está el a, reemplazamos un medio. Entonces comenzamos escribiendo un medio. Y sería el valor de a, que es un medio. Después va a ser menos un medio, que es lo que vale b, más lo que es c, que es lo que buscamos. Y esto sería igual a 0. Ahora, sabemos que un medio menos un medio, eso es 0. Por lo tanto, c vale 0. Y de esta forma, c igual a 0. Para poder encontrar la función, está definida de esta forma. Entonces tenemos a, b y c. Entonces podemos decir que sería f de x igual a ax cuadrado, pero a vale un medio. Entonces sería un medio x cuadrado. Luego dice bx, b vale un menos un medio. Entonces sería menos un medio x, más lo que vale c, que es 0. Entonces quedaría simplemente así. Esta sería la solución.
Y así tendríamos la solución correspondiente. En la D pide encuentre una función que permita calcular la cantidad de cuadraditos totales, donde X representa el número de la figura. Entonces, para ello, entendemos lo siguiente. En esta tabla se puede entender que al sumar los cuadraditos morados con los blancos dan los totales. Por ejemplo, 1 más 0, eso es 1, como se muestra acá, ¿cierto? Ahí se muestra el número 1. Otro ejemplo, por ejemplo acá. 6 más 3, eso da 9. Y 10 más 6, 16 también. Entonces, acá podemos ver. Acá tenemos la expresión de los morados, acá la de los blancos. Los totales serían los morados más los blancos. Entonces vamos a anotar la expresión correspondiente a cada uno. Primero, sabemos acá los totales va a ser igual. Igual sería primero los morados, que es esto, más los blancos, que sería esta otra expresión de acá. Para ello lo que vamos a realizar es reducir semejantes, es decir, vamos a sumar lo que son las x cuadradas con las x. Entonces esto quedaría así, de la forma que están viendo ustedes. Por lo tanto podemos sumar estos dos, daría x cuadrado, la mitad más la mitad es 1, 1x cuadrado, y la mitad menos la mitad es 0. Entonces quedaría solamente x cuadrado. De esta forma hemos llegado a la solución correspondiente. Y tenemos la solución acá. Bueno, en el inciso E y F piden que se realice un gráfico de puntos, es decir, graficar solamente los puntos para los cuadrados morados y para los cuadrados blancos. Bueno, aquí tenemos el GeoGebra. Para poder graficar esto, necesitamos ir a la tabla para ver cuál es la información. Vamos a comenzar con los morados. Acá tenemos la tabla y seleccionamos esos datos. El número de la figura y la cantidad de cuadrados. El número de la figura va a ser la variable x y la cantidad de cuadrados va a ser la variable y. Bueno, veamos cómo sería esto. Vamos a agregar una segunda vista que va a ser una hoja de cálculo, como en Excel. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a agregar acá, entre comillas, x y entre comillas, y. Vamos a agregar el 1, el 2, el 3, el 4. Y acá sería el 1, el 3, el 6 y el 10. Esos son los datos que entregaba la tabla. Vamos a crear una lista de puntos. Seleccionamos todo esto. Vamos a crear una lista de puntos. Ahí estaría la lista de puntos. Y fijarse que se seleccione todo eso. Y serían 4 puntos. El punto A, el B, el C, el D. ¿Ya? Bueno, aquí está esa lista. Ahora, si yo quisiera escribir toda esta tabla, también acá puedo seleccionar todo esto y también voy a crear, pero ahora voy a crear una tabla. Entonces ahí se ve la tabla. Entonces voy a ocultar la hoja de cálculo para que no se vea. Y acá se puede ver. Y esto es un texto simplemente. Entonces no se lo puedo colocar donde quiera. Quería ahí. Ahí tengo todos los puntos. El punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Eso. Bueno, aquí yo puedo manipular el eje si quiero. Ahí. Este es lo más. Son cosas que se puede hacer. Bueno, esto es como un texto con el clic secundario. Voy a las propiedades y donde dice texto puedo agrandarlo si quiero. Si quiero la tabla más grande, así. Quería dejarla un poco más grande. Ya. Veamos el otro. ¿Cómo quedaría el otro? Acá mismo lo único que tengo que hacer ahora es escribir la otra tabla. Entonces vamos acá mismo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que ahora voy a trabajar con el número de la figura, que es la variable x, en el eje horizontal, y con la cantidad de cuadrados blancos en el eje vertical, en el eje y.
¿Cómo quedaría esto? Entonces, acá vamos a realizar lo mismo. Y la misma hoja de cálculo. Bueno, tengo lo mismo que tenía delante, entonces borro. Bueno, eso no tenía que borrarlo. Tenía que borrarlo de acá, ¿no? Ya. E1, 2, 3, E4. Este era 0. El otro es 1, 3. Y 6. Ya. Seleccionamos todo esto. Vamos a crear lista de puntos. Ya, pero aquí no sé por qué no lo selecciono todo, entonces voy a tener que borrar todo esto. Bueno, si no lo selecciona todo, me paso un poco, ¿no? Seguramente donde corrí un poco después inconscientemente. Y ahí los tomo todos. El A, el B, el C y el D, que son los 4 puntos. Bueno, ahora puedo escribir esta tabla, lo que hice delante, en tabla, y ahí queda la tabla escrita. Ahí, botón secundario, si quiero agrandar un poco la tabla. A ver si quiero la coloco grande. Bueno, ahí están las vistas. Esa, chao. Ahí quiero. Bueno, cuando estoy en vista, si se dieron cuenta, aquí cuando estoy en vista aparece eso. Eso es para mover las vistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo esa, y aquí, perdón, ahí estoy vista. Entonces, esto las puedo mover yo, y las voy cambiando. Esta quedó acá, ¿se dan cuenta? Por aquí acá, con ese, y me posiciono el eje. Voy a achicar un poco. Por aquí lo que me interesa es que ahí están los puntos, esa sería la gráfica, en este caso solamente los puntos. Finalmente, en el inciso Y dice en qué figura hay 276 cuadrados blancos. Entonces los datos son la función, el valor de la variable f de x, es decir, la imagen, y me piden la x, es decir, la preimagen. Entonces, en la función, nosotros reemplazamos lo que vale. Eso se reemplaza ahí, porque ese valor vale f de x. Ahora ya no es una función, ahora es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado se resuelve con la siguiente forma y con la siguiente fórmula. Esta sería la forma dicha, y esta es la fórmula. Entonces, en la forma, el que acompaña al x cuadrado recibe el nombre de a. El que acompaña al x, el b, y el que queda sin x, el c. Pero debe estar igualada a 0, y esta de acá no está igualada a 0. Entonces vamos a pasar este restando, y ahí quedaría igualada a 0. Veamos cómo sería. Entonces acá, el 256, que sería este número, lo pasaré a este lado restando. Como no queda nada acá, quedaría un 0. Y como se muestra acá, pasaría restando. Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿quién acompaña al x cuadrado? El 1/2. ¿Quién acompaña al x? El -1/2. ¿Quién nos lleva a x? El -276. Entonces, el que acompaña al x cuadrado es a, el que acompaña a la x es b, y el que nos lleva a x es el c. Entonces ahora reemplazamos los valores acá en la fórmula. Valores de a, de b y de c. Entonces hemos reemplazado el valor de b, ahí, acá el valor de a y acá el valor de c. Acá también el valor de a. Menos por menos es más. Entonces acá quedaría un medio positivo. Más menos. Después colocamos la raíz cuadrada. Entonces acá colocamos menos un medio al cuadrado, que sería un cuarto. Y después sería menos por menos es más. 4 por un medio serían 2. Y 2 por 276 son 552. Entonces quedaría más 552.
Y en el denominador sería 2 por 1/2, lo cual es 1. Subimos un poco el archivo y podemos resolver esta operatoria que está acá. Pero eso lo vamos a hacer en la calculadora. Mira, acá en la calculadora colocamos fracción 1/4 más 552. Y eso daría 2209 partido en 4. Copiamos también acá abajo el resultado para resolver esto. Entonces vamos a ingresar toda esa fracción a una raíz. Entonces colocamos raíz. Eso es lo último que hemos operado. Nos da 47 medios. Bueno, y esto tiene dos soluciones. Entonces vamos a dejar una con positivo y la otra con negativo. Entonces, en una calculadora, ¿qué haría así? Veamos. Bueno, veamos acá el primero. Una fracción, tenemos un medio, ¿ya? Al lado, más, este es positivo, ¿no es cierto? Otra fracción, 47, 2. Y esto lo dividimos en 1. Da 24. Y en la otra cambiamos el signo. Y esta no sería solución. Y sería la que es negativa. Entendemos que tiene que ser positiva, ¿cierto? De esta forma podemos decir que la solución es 24. Y así hemos terminado. Bueno, ahora a continuación vamos a ver cómo también podríamos haber encontrado, por ejemplo, la función para la cantidad de cuadrados morados. Otra forma puede ser por la forma gráfica. Mire, vamos a dividir acá a cada uno de estos en la mitad. Entonces yo voy a decir que tengo la mitad, pero también acá tengo otra mitad. Y lo mismo sucede acá. Acá tengo la mitad, es decir, 2 por 2 al cuadrado dividido en 2, más estos dos de acá. Pero también partido en la mitad. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Y acá tengo 1, 2, 3, pero la mitad, ¿no es cierto? Acá sería 4 por 4 dividido en 2, más 1, 2, 3, 4, pero la mitad de 4. Ahora, el 1, el 2, el 3 y el 4 corresponden a la variable x. Entonces, ahí podría escribirse como f de x es igual a x al cuadrado partido en 2 más x partido en 2, que es lo mismo.